Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar sobre algunos derechos laborales de los trabajadores CAS, tanto individuales como derechos colectivos. El trabajador CAS tiene derechos similares a los 276 y 728. Sin embargo, a veces estos derechos están reducidos. Cuando se indica que la ley del servicio civil se aplicará en lo que le sea más favorable al trabajador CAS y revisamos toda la ley del servicio civil, nos damos cuenta que no hay muchas eh, situaciones que podrían favorecer al trabajador CAS, salvo algunos derechos como la licencia por docencia o en su caso la defensa a cargo del Estado en conflictos que durante su ejercicio en un cargo, el trabajador CAS puede solicitar que la entidad pague los servicios de los abogados en la defensa que él requiera. Pero después no hay muchos derechos, sino los derivados de la Constitución, la ley. Entonces vamos a ver primero y ubicarnos en el tema central. En el caso de los trabajadores CAS, como cualquier trabajador que presta servicios en el empleo público, encontramos el principio protector o también denominado principio de tuitividad. Este principio protector es del derecho del trabajo y se divide en tres subprincipios. El primer principio es la interpretación de las normas a favor del trabajador. Es decir, si vemos una norma y alguien te dice que esa norma dice A y alguien te dice que esa norma dice B, estaremos a la interpretación que le favorece al trabajador. En segundo lugar, la aplicación de la norma favorable al trabajador. Esto implica que si es que hay dos normas en conflicto y no sabemos cuál de estas dos normas se debe aplicar, se aplicará la que favorece al trabajador. Y por último, el principio de condición más beneficiosa al trabajador. Si es que en una norma individual o colectiva existe una condición que le es más favorable al trabajador, se aplica la condición contenida en la norma, la condición más favorable contenida en una norma. Esa es la que se aplica. Entonces, este último principio es útil en materia de convenios colectivos, contratos de trabajo, pactos colectivos. ¿Ya? Esto es lo que debes tener en cuenta cuando hablemos de los derechos de los trabajadores CAS, porque a veces podemos encontrar interpretaciones que aparentemente son en contra del trabajador, pero debemos verlo desde el punto de vista del empleo público. ¿Puede haber una interpretación en contra del trabajador? Sí, pero esa interpretación puede ser en mérito al derecho administrativo, donde las interpretaciones son a favor del interés público, no a favor del interés privado. Entonces, a veces la interpretación que trata de hacer primar el Estado es la interpretación de derecho administrativo, que es diferente a la interpretación del derecho del trabajo, donde, por el principio de tuitividad, el derecho del trabajo está para proteger al empleado público. Ahora, en el caso de que haya conflictos entre lo administrativo y lo de empleo público, dice que se debe buscar soluciones de consenso. Es decir, no es que un derecho va a estar por encima del otro, pero se debe buscar soluciones de consenso. Ya, entonces, estando a esto, los derechos laborales, los derechos laborales se pueden clasificar de dos: los derechos individuales de los trabajadores CAS y los derechos colectivos de los trabajadores CAS. Cuando hablamos de derechos individuales de los trabajadores CAS, nos estamos refiriendo a aquella relación individual. Por ejemplo, cuando el trabajador CAS que ha suscrito su contrato CAS inicia su relación laboral con la entidad pública. Es individual porque solamente ves a un solo trabajador CAS, un solo contrato y una sola relación laboral frente al empleador que es el Estado. Por eso se le llama derechos individuales de los trabajadores CAS, es decir, aquellos derechos
que surgen de la relación laboral individual. Estos derechos individuales de los trabajadores CAS, a su vez, se pueden dividir en tres. Los derechos previstos en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, dice, todo trabajador tiene derecho a un descanso anual. Eso está en la Constitución. Si está en la Constitución, hablamos de derechos constitucionales laborales. Ahora, también hay derechos que están previstos en la ley o en normas con rango de ley, como es los derechos previstos en el Decreto Legislativo 1057 a favor de los trabajadores CAS, como por ejemplo el derecho a gozar de la remuneración en el cargo en que sea designado. Y también vas a encontrar los derechos previstos en los convenios colectivos, también llamados derechos laborales convencionales, porque derivan de un convenio colectivo. Entonces, cuando hablamos del convenio colectivo, ya estamos hablando de una norma laboral colectiva, pero que tiene fuerza vinculante entre el empleador y la organización sindical. A diferencia de los derechos laborales derivados de la ley o los derechos laborales derivados de la Constitución, estos derechos tienen alcance a nivel nacional. En el caso de los convenios colectivos, ellos regirán según su ámbito de negociación. Y es importante hacer esta diferencia porque si revisas la Constitución Política del Perú, claramente indica que el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales se refiere a los que derivan de la Constitución y de la ley. Es por eso que los derechos que están previstos en los convenios colectivos no están amparados en mérito a la Constitución por el principio de irrenunciabilidad de derechos. Es por eso que tal vez han tomado conocimiento de que la Procuraduría Hacendaria está solicitando la nulidad de convenios colectivos que no han observado el procedimiento previsto en la Ley de Negociación Colectiva en el sector público. Eso es en mérito a que los derechos previstos en los convenios colectivos no están protegidos por el principio de irrenunciabilidad. Solo están protegidos por el principio de irrenunciabilidad los derechos previstos en la Constitución y previstos en la ley. Ahora, esos son los derechos que como un solo trabajador puedes tener. Pero también si miras a tu lado y encuentras a varios trabajadores, es posible que te unas con ellos. Si son menos de 20, eso se llama representación sindical. No es un sindicato, es solamente una representación sindical. Pero si son de 20 a más trabajadores CAS, estos pueden constituir una organización sindical. Las organizaciones sindicales son de tres tipos. Los sindicatos, la unión de dos sindicatos hace las federaciones y la unión de federaciones hace las confederaciones. También la unión de varias confederaciones hacen las centrales únicas sindicales. Ahora, la organización colectiva, como dice, como bien la palabra lo dice, o sea, implica ya no es una persona individual, sino es un colectivo de trabajadores. Es allí donde surge esto de el derecho colectivo del trabajo. Y el derecho colectivo del trabajo va a regular las relaciones colectivas de trabajo, es decir, las relaciones de las organizaciones sindicales con el empleador o grupo de empleadores públicos. Entonces, dentro de estos derechos colectivos del trabajo, encontramos esencialmente una trípode de derechos. Estos derechos son el derecho a la libertad sindical. La libertad sindical te permite formar sindicatos, ser parte de un sindicato. La libertad sindical negativa te permite decidir si ingresas a un sindicato o, en su caso, decidir ya no ser parte de un sindicato. Como ya te has organizado colectivamente, generalmente la finalidad de una organización sindical es obtener beneficios para sus afiliados.
Esto implica que debemos poner atención al segundo derecho colectivo laboral, que es la negociación colectiva. A través de ese derecho a la negociación colectiva, tenemos que los trabajadores, unidos a través de una organización sindical, pueden presentar un pliego de reclamos y luego de la presentación del pliego de reclamos pueden discutir en trato directo sobre mejorar sus condiciones de trabajo. Si no hay la posibilidad, pueden irse a una conciliación, pueden variar a una mediación y por último pueden irse a un proceso arbitral. Cuando la negociación de trato directo fracasa, también está latente el tercer derecho colectivo laboral, que es el derecho a huelga. Si es que ves que la conciliación tampoco ha prosperado, surge todavía el derecho de huelga. Y si ves que la mediación tampoco tiene frutos, puedes ejercer tu derecho de huelga. Pero si ya te has ido a un proceso arbitral, ya no puedes ejercer el derecho de huelga. Entonces, puedes ver claramente que los derechos laborales del trabajador CAS son variados, múltiples. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación son los que están previstos en el Decreto Legislativo 1057, que actualmente han sido ampliados a otros dos derechos que les llamamos derechos laborales económicos, porque generan un incremento económico en los ingresos del trabajador CAS. Y es uno de los beneficios o los dos beneficios laborales más útiles para los trabajadores CAS y que han venido a quitar esa valla de discriminación del trabajador CAS respecto de otros regímenes laborales que ya gozaba de esos derechos a plenitud. Los derechos colectivos de los trabajadores CAS actualmente, debido a que son trabajadores CAS a plazo indeterminado, se ha producido un número más amplio de organizaciones sindicales. Y ese número más amplio de organizaciones sindicales se debe a la estabilidad laboral que han adquirido varios trabajadores CAS. Claro, actualmente sigue habiendo problemas para buscar su estabilidad laboral, pero también hay criterios que se pueden apoyar para siempre garantizar esa estabilidad laboral. Esa estabilidad laboral puede ser absoluta o relativa. Generalmente, cuando uno gana una reposición laboral, la estabilidad laboral es relativa, no es absoluta. Tú dirás, ¿por qué es relativa? Es relativa porque si no tienes la capacidad o tu conducta es mala, previo procedimiento administrativo, te cortan tu vínculo. Entonces allí ya sabes de que no porque tengo estabilidad, nunca me van a sacar. Hay dos formas de que te saquen. Entonces eso hace que hablemos de una estabilidad laboral relativa. En la estabilidad laboral absoluta, tú ingresas y es muy difícil, casi imposible que corten tus derechos laborales y tu vínculo laboral. Estando esto, vamos a empezar a ver los derechos individuales de los trabajadores CAS. Entonces, cuando vemos los derechos laborales de los trabajadores CAS, vamos a encontrar primero, eh, bueno, antes de empezar, informarte. Los derechos laborales de los trabajadores CAS generalmente repiten lo que dice el 728, más es lo que dice el 728. A veces se establece mejores derechos o en su caso, lo que tú pensabas que debería ser un derecho reconocido no lo está. Eso se debe a una corriente del derecho laboral actual que se llama flexibilización laboral, es decir, que las normas laborales no establecen derechos completos para los trabajadores. Los establecen el derecho, sin embargo, siempre con limitaciones a favor del empleador. Y esto tenemos que cuidar siempre porque la otra corriente que también viene con fuerza es la corriente de la desregulación de los derechos laborales. Y en ese caso ya deja el establecimiento de derechos a cargo del empleador. Y con eso ya el Estado ya no regula los derechos laborales. Y eso es mucho más peligroso que lo que estamos viviendo ahora de la flexibilización laboral.
Entonces, cuando a veces te piden requisitos y tú, en tu entender de justicia social, tú piensas de que no debería ser así, eso se debe a esas teorías de flexibilización laboral que ha asumido la Constitución de 1993. Por eso cuando a veces escuchas, la Constitución de 1993 debe derogarse, hay que devolver la Constitución de 1979. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Es que lo que sucede es que todo el Perú avanza a través de trabajadores, ¿no? Trabajadores estatales, trabajadores privados, en empresas, en entidades públicas. Ya, entonces, cuando tú vas a la Constitución, por ejemplo, el caso del principio de irrenunciabilidad, está limitado a los derechos que derivan de la Constitución y de la ley. Los convenios colectivos y los derechos contenidos en ella no tienen esa protección de la irrenunciabilidad de derechos. Otro caso es que, por ejemplo, habla de la igualdad de trato en la relación laboral, pero no hace ninguna mención al principio de a igual trabajo, igual remuneración, como sí lo hace, por ejemplo, otras constituciones políticas de Latinoamérica. También cuando ves los otros principios, como es el principio indubio pro operario, que es interpretación favorable al trabajador, vas a ver que nuestra constitución política del 93 lo que hace referencia es a la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable. Y esa duda insalvable es lo que hace inservible ese principio en el Perú. Porque la duda insalvable significa que después de haber aplicado los métodos de interpretación jurídica, aún persiste la duda sobre cuál es la interpretación correcta. Y solamente en ese caso recién aplicas el indubio properario. Y el problema es, tú dirás, pero parece fácil la solución". No es fácil porque no existe un listado taxativo de las formas de interpretar las normas jurídicas. Por eso, ¿cómo yo voy a terminar de interpretar todas las normas jurídicas para que exista la duda insalvable si tampoco sé a ciencia cierta cuáles son esos métodos de interpretación? Claro, yo sé cuáles son esos métodos de interpretación, pero por ejemplo, hay la interpretación lógica, la voluntad de la ley, la voluntad del legislador, la hermenéutica, la exégesis. Pero si nos pones en el plano de los juristas, algunos van a decir, eso de la exégesis está mal. La voluntad de la ley o del legislador es una interpretación pasada. Debemos hacer la interpretación histórica, ¿ves? Solamente hablando de qué interpretación ya nos discutimos, pero se puede encontrar una interpretación que calce y impida la aplicación del principio de indubio pro operario en el derecho laboral peruano. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la Constitución Política de México. Allí habla expresamente que se reconoce el principio de protección, interpretación favorable de normas, aplicación favorable de normas y condición más beneficiosa. Así lo dice la Constitución. En nuestro caso, nuestra Constitución solo habla del indubio properario sujeto a duda insalvable. Entonces, esas situaciones son las que hacen que se pida que la Constitución del 93 sea dejada sin efecto. Porque, ¿por quién avanza el país? Por los trabajadores. Entonces, esa Constitución no los representa. Por ejemplo, también dice adecuada protección contra el despido arbitrario, dice, ¿no? Ya la Constitución del 93 no habla nada de estabilidad laboral, dice la ley, dice, ni siquiera la Constitución, ¿ah? La ley otorgará adecuada protección contra el despido arbitrario. Inclusive ahí te sujetas al despido arbitrario, dices, pero cuando ya eres especialista dices, pero ahí dice despido arbitrario. Y ya sabemos que actualmente no es solamente el despido arbitrario, está el nulo, el incausado, el fraudulento, el indirecto. Entonces, y esos no están cubiertos. No, pero la Constitución, el Tribunal Constitucional lo dice, claro, el Tribunal Constitucional viene a parchar políticamente lo que considera correcto. Es una dictadura jurisprudencial, cuando lo que se tiene que hacer es modificar la Constitución del 93 y mejorar la calidad de los derechos laborales contenidos en ella. Entonces, eso es lo que tienen que reflexionar a veces cuando les dicen la Constitución del 93 es, y no te dicen por qué, ¿no? Bueno, eso es lo que técnicamente encuentras. No hay ninguna palabra sobre estabilidad laboral en nuestra Constitución. No hay ninguna palabra sobre justicia social.
Tú dirás, la justicia social, capaz están siendo socialistas o están yéndose a una poesía jurídica. No, la justicia social es un término reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y es aquella justicia social que garantiza que en caso de desigualdad entre empleador y trabajador, se estará a lo que mejora a la sociedad trabajadora. Entonces, no son conceptos, digamos, antitécnicos, poéticos, son conceptos técnicos. Ya. Entonces, estando a eso, veamos. El primer derecho es el derecho a percibir una remuneración. Como sabemos, en un contrato de empleo público encontramos tres elementos. El primer elemento es la prestación de servicios. Como consecuencia de que tú le prestas un servicio a la entidad pública, la contraprestación es el pago de una remuneración. Ahora, un tercer elemento es la subordinación. Esto significa que la entidad pública, a través de sus autoridades administrativas, debe disponer órdenes, dirigir tu trabajo, darte los elementos para que tú prestes el servicio. Entonces, por eso, cuando a veces tú dices, doctor, yo soy un locador de servicios, pero ¿puedo acreditar la subordinación? Antes de ser locador de servicios, lo que ganas es un honorario. Cuando eres trabajador, ganas una remuneración. Al desnaturalizar tu locación de servicios y pedir los beneficios sociales que te debían reconocer, se usa como base tu remuneración. El honorario pasa a ser remuneración e implica que te deben, en base a esa remuneración, hacer el cálculo de los demás beneficios sociales que sustentan su cálculo en esa remuneración. Ahora, esto de la, esto que tiene que ver con la remuneración es que se ha establecido también un, un límite. El trabajador CAS no puede ganar menos de una remuneración mínima vital. En el 2026 la remuneración es de 1.130. No puede ganar menos de 1.130. Y esto es importante porque a veces, eh, tú ingresaste a prestar servicios cuando la remuneración mínima vital es 1.025 y hasta la fecha te pagan tus 1.025. Alguien te podría decir es que tu remuneración básica o la mínima vital es la que te correspondía al momento de tu contratación y no puede modificarse tu remuneración, porque para modificarse tu remuneración tendría que celebrarse un nuevo contrato y tendrías que renunciar. Eso es falso. Ya a través de informes técnicos del Servir se ha indicado que, siendo que la misma ley establece que un trabajador CAS no puede ganar menos de la remuneración mínima vital legalmente establecida, 1.130, se puede incrementar y actualizar la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque la misma Constitución reconoce el derecho a una remuneración justa y equitativa. Y la ley dice que debe ganar todo trabajador CAS la remuneración mínima legalmente establecida. Por lo tanto, si es que al inicio de tu contratación estaba vigente una remuneración mínima vital, esta se actualiza en el tiempo si la remuneración mínima vital se incrementa. Lo que sí está prohibido administrativamente es, por ejemplo, que la entidad pública reconozca incrementos remunerativos a favor del trabajador CAS. Eso sí está prohibido, porque el artículo 7 del decreto legislativo 1057 establece expresamente que las modificaciones contractuales no abarcan la modificación de la remuneración, salvo
disposición de la ley, como es el caso de la remuneración mínima vital que está en el Decreto Legislativo 1057, o los incrementos remunerativos por negociación colectiva que están en la Ley 31188. Eso está permitido, pero desde otro punto de vista no está permitido. Es por eso que a veces se les indica que tienen que renunciar y después participan nuevamente y se les aumenta el sueldo, pero lo malo de eso es de que pierden su estabilidad laboral ganada. ¿Ya? Pero eso es, por eso te digo, estos derechos no están bien redactados en la 1057, solamente es un reconocimiento básico de los derechos laborales sin especificar supuestos especiales que se podrían dar en la vía administrativa y judicial. Te dije que en la vía administrativa no es posible, porque, por ejemplo, se pueden dar casos de homologación de remuneraciones. Entonces, tú agotas la vía administrativa. En la vía administrativa va a estar sujeto a ese artículo 7 y la autoridad no puede modificar la remuneración. Por más que tú digas que sí tengo la razón, tienes la razón, pero si él modifica, contraviene la ley. Y él tiene que interpretar siempre a favor del interés público. Por eso, al agotar la vía administrativa, lo que haces es irte al Poder Judicial. Ya el Poder Judicial, con una sentencia judicial, puede ordenar el incremento de tu remuneración. Ya. Esa orden, contenida en la sentencia, sujeta a la autoridad y está habilitada para cambiar la remuneración, porque el artículo 138, inciso 2 de la Constitución dice que ninguna autoridad en el país puede dejar sin efecto una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, otro derecho es el derecho a una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Ya? 48 horas semanales. Dice, cuando labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo reducida establecida para los trabajadores sujetos a los regímenes laborales generales, le será aplicable tal jornada especial. Esta precisión no es más que la expresión del principio de condición más beneficiosa. También debe tenerse en cuenta que pueden ser trabajadores CAS, pero que realizan una labor de trabajadores sujetos a leyes especiales. Por ejemplo, en el caso de los médicos, la jornada máxima es de 36. Lo demás es jornadas que pueden implicarle mayor remuneración o en su caso compensaciones con horas de descanso. Ahora, tampoco en este caso de la jornada, este, se deja a la entidad establecer si van a ser jornadas ordinarias o jornadas atípicas. Entonces, eso implica, por ejemplo, los serenos pueden trabajar 3 días seguidos y descansan 2. Eso cada entidad lo va a establecer en el mismo contrato CAS. Pero siempre esas modificaciones que se pueden dar en la jornada de trabajo van a implicar que, que la entidad actúe con razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, como tú puedes ver, no se regula sobre el horario de trabajo, ni tampoco la tolerancia en el horario de trabajo. Por lo tanto, entiendes que el horario de trabajo y la tolerancia serán regulados en los reglamentos internos de trabajo o reglamentos internos de servicio civil o directivas dentro de la entidad pública donde labora el trabajador CAS. En tercer lugar, encuentras el descanso semanal obligatorio. Descanso semanal obligatorio. ¿Ya? Entonces, 24 horas consecutivas como mínimo. Esto significa que, por ejemplo, si tu descanso es en día domingo y tu jefe te empieza a escribir ese domingo y dándote pautas sobre lo que se va a hacer el día lunes, bueno, se está produciendo una situación de acoso laboral, porque como dice, descanso semanal obligatorio, 24 horas consecutivas como mínimo. Entonces, aun cuando diga, no, pero yo le estaba diciendo lo que tiene que hacer el lunes, ya está afectando esa obligatoriedad del descanso semanal.
Entonces, eso también es un derecho del trabajador CAS. Entonces, también verifica, dice 24 horas consecutivas como mínimo, o sea, es lo mínimo. Por lo tanto, la entidad puede establecer plazos mayores de descanso semanal. En esos casos, por ejemplo, si la entidad establece un plazo mayor, allí aparecen figuras como la costumbre laboral. Imaginemos que se produce el descanso semanal 2 días y esto ya se dio por más de 2 años. Repentinamente, debido a que no existe una norma que establezca esos 2 días, se hace un cambio. En ese caso aparece la figura de la costumbre laboral como fuente del derecho, que también es aplicable en la administración pública, pero siempre bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Otro de los derechos laborales es un tiempo de refrigerio. Em, sin embargo, sin embargo, se hace la siguiente precisión. Dice, no forma parte de la jornada de trabajo. Es decir, tú puedes decir, tengo yo 1 hora para refrigerar. Entro a las 8, de 1 a 2 me han dado para refrigerar y de allí continúo laborando. Entonces tú puedes pensar que esa hora es parte de tu jornada. La ley establece que esa hora de refrigerio no es parte de la jornada. O sea, tú puedes decir, he estado 9 horas. Sí, es posible que has estado 9 horas en tu entidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿una de esas horas lo utilizaste para refrigerio? Sí, utilicé para refrigerio. Restamos esa hora. ¿Cuántas horas has estado? 8 horas. Entonces no se ha afectado el derecho laboral indicado. Ahora, también en el caso del régimen laboral 728, allí le ponen una coma y dice, salvo convenio colectivo en contrario. En este caso no hay esa prohibición de que por convenio colectivo se podría integrar el refrigerio a la jornada de trabajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el decreto legislativo 1057 lo establece de esa forma. Pero es discutible porque también la Constitución, en su artículo 2, inciso 24, literal A, dice, lo que no está prohibido está permitido. Si no existe una prohibición expresa de que podamos negociar colectivamente que el refrigerio sea parte de la jornada, entonces sí lo puedo negociar en ese ámbito y no estoy contraviniendo la norma. Otro es los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, conforme a los montos establecidos en las leyes anuales del presupuesto del sector público. Seguramente ahora vas a decir, no, doctor, eso no. Claro, específicamente ha pasado que hace ya más de un mes han modificado. Antes, el trabajador CAS ganaba un aguinaldo y las leyes de presupuesto establecían 300 soles. Y lo trágico era ver que los 728 se les pagaba gratificaciones por fiestas patrias y Navidad que tenían la equivalencia de una remuneración mensual. En el caso de los trabajadores CAS, estos ganaban aguinaldo por fiestas patrias y Navidad y la ley anual de presupuesto establecía un monto de 300 soles. Actualmente, esto ya ha sido derogado y actualmente se gana gratificaciones en el mismo monto que corresponde a la remuneración del trabajador CAS. Otro derecho son vacaciones remuneradas, el descanso anual. Este derecho no solamente es un derecho con rango de ley, es un derecho constitucional, porque la misma Constitución establece el derecho a una vacación remunerada por 30 días naturales. Sin embargo, el goce del derecho de vacaciones no es un goce del derecho ilimitado. Por ejemplo, el día lunes cumplo un año, por tanto, el martes me vale y ya no voy a trabajar. No, tienes que coordinar con el empleador si es posible ya hacer uso de tus vacaciones. Y basados en razonabilidad y proporcionalidad, se te puede decir que tienes que estar 15 días más
y de allí vas a hacer uso de tus vacaciones. Si se exceden los plazos y te lo postergan, evidentemente es un acto de hostilidad laboral desproporcional e irrazonable. O sea, siempre cuando veas, a veces el trabajador, en mi caso, por ejemplo, a veces yo llevo de los trabajadores los procesos. eh, hay trabajadores que tienen sentido común y se dan cuenta de que hay situaciones que están sustentadas por la entidad en razonabilidad y proporcionalidad. No hay que pensar que siempre hace las cosas mal, ¿no? Ya sería paranoico, prejuicioso, porque es como pensar que la persona siempre hace malas cosas. Nosotros solamente vemos a la persona, ¿no? Con errores y virtudes. Igual la entidad pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo rotan al trabajador, pero evidentemente está acreditado que es necesario rotarlo porque no hay personal, pero el trabajador piensa que le están acosando laboralmente y empieza a ser todo un problema, pese a que ya le han dicho de que no es porque ellos quieran hacerle daño, sino porque necesitan a personal allí y tiene que estar, y está acreditado documentalmente. Si él se va a un proceso judicial y se acredita la razonabilidad y proporcionalidad, es probable que pierda el juicio. Por eso siempre tiene uno que visualizarlo de manera objetiva. Ahora, puede ser otro caso donde nuestro trabajador CAS está trabajando tranquilo y de repente le dicen tienes que pasarte a otra oficina. Ya, hace caso. Después de que está adecuándose ya una semana en la otra oficina, lo vuelven a pasar a otra oficina y lo vuelven a pasar a otra oficina y todavía después lo ponen a disposición de jefe de recursos humanos, o sea, ya ni funciones tiene. Evidentemente, allí ya no hay razonabilidad y proporcionalidad. En ese caso ya hay acoso laboral. Por eso se tiene que evaluar caso por caso. No es que exista una bola mágica que nos diga este trabajador va a ganar, ni porque tengas al mejor abogado del Perú en materia laboral vas a ganar el caso, porque el juez es quien va a evaluar si hay razonabilidad o proporcionalidad en la acción de la entidad pública. Si no lo hay, evidentemente es fundada tu demanda. Si la hay, puedes perder el caso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dan, porque en estos casos la otra vez sucede de que el trabajador, por decirlo así, pechea a la entidad ya. ¿Sabes qué? Me voy de vacaciones el lunes. Y él mismo todavía se pone, desde el lunes tal a tal fecha, voy a hacer mis vacaciones. Entonces la entidad ha acreditado con documentos que necesitaba del personal y la misma ley dice que eso es del goce de vacaciones, se solicita, pero es coordinado. Y decirle así, yo voy a hacer uso de mis vacaciones, es derecho irrenunciable, y ya ahí lo que le ha dicho el juez en ese caso es que todo derecho aunque sea constitucional, tiene límites en el interés público o en el derecho de terceros. Entonces, eso, y en ese caso inclusive amerita proceso administrativo disciplinario en contra del trabajador, porque él está atribuyéndose autorizaciones que no le son. Él puede solicitar, pero el jefe tiene que autorizar. No es que yo lo dejo y ya me voy. Es muy delicada la situación. ¿Ya? Entonces, esas situaciones son importantes que se puedan dar. También en este caso aparecen algunas licencias, como la licencia cuenta de vacaciones, ¿no? Entonces, allí el trabajador pide que se le otorgue una licencia de 10 días a cuenta de su periodo vacacional. Entonces, la entidad tiene que tener en cuenta que cuando sea el periodo de sus vacaciones, descontará las licencias a cuenta del periodo vacacional. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí puede hacerla. Eh, Profesor, si bien es cierto, ahora con la ley CAS se otorga derecho de gratificación y CTS, ¿qué pasa? Pero, por ejemplo, ahora todavía el mes no se ha pronunciado. Entonces, ¿qué pasa si llegado ya la quincena de julio?
no se paga la gratificación. La entidad, bueno, en este caso el mes podría decir, ¿sabes qué? Te pago solo el aguinaldo o cuál sería, ¿no? Porque como le indicaba, no hay ningún pronunciamiento claro en relación de que se va a pagar o no en la gratificación. Y por otro lado, en el caso de, por ejemplo, del hostigamiento laboral que usted menciona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si a una persona eh, lo cambian, lo rotan 3 veces en un año, ¿no? Y en la práctica, o sea, simplemente cuando se rotan, simplemente dicen, no, finalita de tanto, pasa al área tanto, ¿no? Por necesidad de servicios, nada más con ese tenor, pero no hay un fundamento claro. ¿Se podría apelar ese memorando? Ya, en el primer caso de el MEF, recuerden que el derecho del empleo público no es derecho del trabajo. Ya, en el derecho del trabajo, el empleador tiene sus ganancias y lo puedes denunciar, hacer. En el caso de las entidades públicas, como has visto, tú estás en tu entidad pública, pero quien tiene que dar el dinero es el MEF. Mientras el MEF no le dé, él no puede pagar. Ahora, no dice que no les van a pagar, les tienen que pagar, pero vía de vengado. Es que no se puede, todavía no hay dinero en el MEF. Ahora, tal vez presentan una demanda de inconstitucionalidad, aunque han dicho que no van a presentar, pero si presentaran, igualito tienen que pagar porque no suspende. Pero digamos, si te vas a un proceso judicial, porque todos los abogados te vamos a decir, hay que presentar denuncias penales, abuso de autoridad o omisión de funciones, pero el fiscal lo que evalúa es, pero la entidad no tiene la culpa porque el mes no tiene plata o no ha mandado la plata, lo archiva. Haces un proceso judicial para el pago de tus gratificaciones, pero a veces, digamos, es 5.000 promedio gana el trabajador CAS y el juicio dura un año y lo único que te van a reconocer es tus intereses legales, que laborales son poquitos, más o menos 5.100 soles y alguito más puede ser, eso es después de un año. Entonces, lo que tienen que hacer es las organizaciones sindicales coadyuvar y ayudar a la entidad. Tendrán que viajar las organizaciones sindicales a Lima, ver con el mes qué está pasando, cuándo va a venir la plata. Más es acción que cosas jurídicas, porque los abogados hacemos los escritos, hago los escritos, te denuncio que me pagas. Está bien como presión, pero no por presentarlo van a lograr el pago si es que el mes no trae el dinero. Ahora, en el otro caso de las rotaciones, en realidad sí puedes interponer recursos contra los memorandos, pero también debes tener en cuenta que en los memorandos no te tienen que explicar, o sea, no te tienen que decir todo largo y tendido por qué razones. Simplemente dice necesidad de servicio y te roto, dentro de los plazos que me dice la ley del trabajador CAS, 90 días. Ahora, el detalle está cuando tú dirás, pero esa necesidad transitoria, ahí vamos. En el memorando no tiene que estar. No tengo, yo solamente te digo y tú te vas, porque si no, ya estás desobedeciendo. Pero lo que pasa es que este trabajador tiene que hacer caso a la orden, porque eso también, si no hace caso, también puede incurrir en usurpación de funciones, porque ya le han dicho, vete al otro cargo y él sigue aquí en este cargo. Ya, ahora. En ese caso, si él considera que está mal esa rotación, él puede pedir por la ley de acceso a la información pública los documentos que precedieron a ese memorando. Y en esos documentos debe estar la necesidad, el supuesto de necesidad. Si no está claro ese supuesto de necesidad, evidentemente es irrazonable y desproporcional y podría dejarse sin efecto. Pero igual también hay que evaluar, porque eso lo vas a presentar si te niegan tienes que apelar. Si te niegan, ya te tienes que ir a juicio. Entonces, hay que evaluar costo-beneficio. Por ejemplo, hay trabajadores que sí, evidentemente, ya les agarraron cólera y los rotan y los rotan y los rotan, pero ya para fastidiarlos y claramente se ve en cada caso concreto. Entonces, en ese caso, sí vale la pena irse a un juicio, sí vale la pena presentar denuncias penales, inclusive hasta quejas a Defensoría del Pueblo. Por eso cada caso se tiene que evaluar en su mismo caso concreto. Evaluar así genéricamente es decirle, sí, tienes derecho. Y a veces uno dice, entonces el abogado me está diciendo que sí puede. Y después en el proceso se pierde. Por eso ese parámetro tienes que ver siempre razonabilidad, proporcionalidad y verlo en el caso concreto. Si es que las tres rotaciones a las que se hace referencia
no tienen sustento técnico, informes que preceden, entonces evidentemente es acoso laboral. Pero vuelvo a reiterar, esa justificación no puede estar en el memorando necesariamente. Si quiero lo pongo, si no, no. Porque los memorandos no son resoluciones, son actos de administración, solo sirven para mover y hacer funcionar la administración pública. Pero el sustento que dio motivo a eso sí debe estar documentado por principio de legalidad. Yo no puedo soñarme hoy día, me despierto como jefe de la unidad de logística, a ese asistente siempre me ha caído mal. Oye, ¿sabes qué? No me gusta tu cargo, corre, vete. No, debe haber antes, previamente, un informe técnico, digamos, del área de contabilidad que decía, mire, acá nos falta personal, necesitamos personal y hemos visto que logística tiene más de 6 asistentes administrativos y hemos visto que su carga es menor. Que se ha verificado que sí, entonces ya, dispóngase la rotación. Entonces yo solamente curso el memorando. Señor tal, se dispone su rotación por necesidad institucional. Muchas gracias. Así es la administración pública. No es derecho del trabajo, por eso. Nunca confundan derecho del trabajo, una empresa, con una entidad pública, es diferente. Y es eso lo que a veces está pasando. Ya, entonces ahora, otro de los derechos laborales son las licencias con goce de haber por maternidad, paternidad. Pero en este caso sí hay algo interesante para los trabajadores CAS, porque no solamente les reconocen sus licencias específicamente, sino que para este caso de las licencias, dice expresamente la norma que también les son aplicables otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales. Es decir, si los 728 tienen otras licencias otorgadas según su reglamento interno de trabajo en la entidad, esas licencias también les son aplicables al trabajador CAS. Hay un manual de permisos y licencias del INAF vigente para los 276, como es la licencia cuenta de vacaciones. Como es del régimen laboral general es 276, esa licencia también la puede hacer uso el trabajador CAS. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. Ahora, la limitación en este caso es de que te dice licencias. Licencias. Tú dirás, ¿y cuál es el problema? Que el problema está en que, como escuchaste, existe un manual de permisos y licencias. Aquí solamente está reconociendo las licencias y los permisos. La diferencia entre licencia y permiso es el tiempo. Los permisos se dan por horas, mientras que las licencias se dan por días. Entonces, a veces hay permisos por actividad sindical, hay licencias sindicales. Pero la norma no dice nada si entiende por licencia también a los permisos. Pero debería entenderse que sí lo hace y lo está diciendo de una manera genérica, que también los permisos están autorizados y los puede utilizar de respecto de otros regímenes laborales generales. El 8 dice gozar de los derechos a que hace referencia la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. El principal derecho que puedes encontrar en esta ley de seguridad y salud en el trabajo es el referente a la indemnización por accidente de trabajo o la indemnización por enfermedad profesional. Y en esa ley de seguridad y salud en el trabajo establece expresamente el principio de responsabilidad del empleador respecto de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, esos derechos previstos allí también son aplicables al trabajador CAS. Después dice a la libertad sindical. En este caso, no regula la legislación del CAS la libertad sindical. Lo que hace es derivarte o remitirte a la libertad sindical prevista en el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. En ese caso, esa libertad sindical puede ser positiva, negativa, e implica la formación de organizaciones sindicales en diversos ámbitos. Las organizaciones sindicales pueden ser de empresa, pueden ser de gremio, pueden ser de actividad y pueden convivir en una misma entidad. Por ejemplo, en un hospital puede haber un sindicato único de trabajadores del hospital que aglomera a todos, no importando rama de actividad ni tampoco gremio.
es un sindicato de empresa. Por otro lado, puede ser que las enfermeras consideren que ellas se deben tener su propia representación sindical, así es que hacen su sindicato de enfermeras. Ese es un sindicato de gremio. Ahora, también puede ser que realicen todos una misma actividad, como la de seguridad, ¿no? Seguridad y vigilancia. Entonces, todos los que hacen seguridad en la entidad se unen. Es un sindicato por actividad. Y eso trasciende también si es que la entidad tiene más, por ejemplo, hablamos de un gobierno regional que tiene gerencias regionales. Es uno solo, pero en cada gerencia regional también hay sindicatos. Hay un sindicato de sede central. Entonces, hay sindicatos que se extienden por gremio, rama de actividad a todos. Hay sindicatos nacionales, regionales, departamentales y distritales. Eso significa que en el Perú se opta por la pluralidad sindical. Esto puede ser bueno porque evita que haya un solo sindicato y ese sindicato se imponga y tal vez como una dictadura no escucha a los demás. Sin embargo, también no es una medida también favorable el pluralismo sindical porque implica que a veces se fragmenta la fuerza sindical. ¿Recuerdan ese dicho, la unión hace la fuerza? Mientras más fragmentado, menos poder tiene la organización sindical respecto de una entidad. Por eso las organizaciones sindicales dentro de este pluralismo deben estar a pensar en situaciones como coaliciones sindicales, fusión de sindicatos, absorción de sindicatos. ¿Para qué? Para mejorar la representación sindical, porque mientras más sindicatos minoritarios y entre ellos no se quieren ver, eso beneficia a la entidad pública y no es favorable para los afiliados a los sindicatos. También está el derecho a afiliarse a un régimen de pensiones, pudiendo elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones está regulado por el Decreto Ley 19990 y está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. Por su parte, el Sistema Privado de Pensiones está a cargo de AFPs, las cuales son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Las diferencias entre un régimen de pensiones y el otro es que mientras que el otro es un régimen de equidad, el otro es un régimen, uno es de repartición y el otro es de cuenta de capitalización. Es más o menos jugar con el egoísmo de los seres humanos. Los seres humanos somos egoístas por esencia, así caminamos. ¿Y cómo es esto? Tú dirás. En el caso del sistema de repartición, que antes era obligatorio hasta que en el 92 ya se aperturó el sistema privado de pensiones, lo que sucede en el sistema de repartición, que es el Sistema Nacional de Pensiones, es que a nivel nacional, todos los trabajadores que están en el Sistema Nacional de Pensiones, un 13% de su remuneración lo pasan a un fondo común. Puedes laborar 50 años y todo se va a un fondo. Es una contribución, no es, no es como cuando pagas un impuesto, ¿no? Pagas el IGB, después vas a pedir que te devuelvan, no, igual, es un tributo, es una contribución a ese fondo. Entonces, cuando todas las personas se les descuenta y lo ponen en ese fondo, de allí sale para los que ahora son asegurados o pensionistas, de ese mismo fondo sale. Entonces, sucede de que el sistema tiene que seguir ese régimen. Entonces puede colapsar si es que financieramente hay un desfase, ¿no? Son menos los que aportan y más los que sacan. Inclusive también es difícil financieramente establecer si se les puede aumentar la pensión a los que sacan de ese mismo fondo. Entonces por eso se ha establecido
un mínimo de remuneración, aproximadamente 1.100 y tantos, nada más. Ese es el máximo, disculpa. El mínimo es 415 y el máximo es 1.100 y tantos. Entonces, tú puedes decir, no, pero yo he trabajado más años. Yo quiero que me devuelvan mi plata. Es que no te van a devolver tu plata porque es una contribución. Ya es como tú has pagado un tributo a ese fondo. Nunca has aportado. Ya, estando a eso, aparecen las AFP. Y la AFP te dice, yo te voy a descontar 11%. Mira, la ONP te descuenta 13% y yo te voy a descontar 11%. O sea, te vas a quedar con 2%. Ya. Y dos, este, vas a aportar solamente para ti. Ya. Y en efecto, cuando estás en la AFP, tu 11% va a una cuenta de capitalización para ti solito. O sea, si tú no aportas, a nadie le importa, porque tu pensión va a salir de lo que tú aportes. Ya, pero el 11% no se va todo aquí. No creas que la AFP va a hacerlo gratis. El 11% no va a todo. Un 1% es para la comisión para la AFP que está cuidando tu ahorro. Y el otro 1% es para un seguro de invalidez. Entonces, solamente un 9% ingresa a tu fondo de capitalización. Si tú no trabajas en 10 años, a nadie le importa, solamente lo que has aportado aquí es lo que te van a dar de pensión. Claro, actualmente se ha dado leyes para recuperar del fondo, ¿no es cierto? Y algunos también han dicho, se inscriben en la AFP para retirar su fondo. Y otros se quieren salir de la ONP porque ya se han dado cuenta que ahí se reparte su dinero y no quieren repartirlo porque es suyo y se pasan a la AFP. La AFP sigue recibiendo, ella está feliz porque sigue cobrando su comisión y les devuelve su plata después porque sigue cobrando su comisión, ella ahorra. Entonces, el problema es de que cuando ya estés de años, no hay, el Estado no te asegura otro medio de seguridad social, una pensión. Salvo la pensión 65, pero tienes que acreditar otros requisitos, pero no te asegura. Entonces, hay que verlo con cuidado porque ahora como uno puede y saca todo el dinero y después va a haber problemas en la vejez, ¿no? Porque no hay pensión, pues si ya lo retiraste de la capitalización no hay pensión. También dice que cuando corresponda, o sea, teniendo en cuenta la actividad que realiza el trabajador CAS, es derecho del trabajador CAS que se le afilie al SCTR, al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Si es que su actividad es de riesgo y la entidad no lo ha afiliado al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, allí se producen esos supuestos de indemnización por accidente de trabajo, ¿ya? En gran medida, ¿no? El 11 es la afiliación al régimen contributivo que administra salud. Al inicio de cuando se creó el régimen CAS, los trabajadores CAS tenían el derecho al CIS. Ya cuando se declara que no estamos ante un régimen administrativo de contratación, sino ante un nuevo régimen laboral, se modifica la norma y se establece que ellos están afiliados al régimen contributivo que administra ESALU. Recuerda que en el caso de las pensiones de la ONP y de la AFP, allí te descuentan a ti, a tu sueldo. En el caso de lo que es de salud, en el caso de salud, eso es una contribución del empleador. Por eso que cuando tú estás en locación de servicios, él está ahorrando la contribución de salud, ese 19% que debe aportar. Por eso a veces es importante saber eso de reducción de costos laborales, que no es más que darle valor al fraude laboral. Dice, cuando el trabajador se encuentre percibiendo subsidios como consecuencia de descanso médico o licencia pre y postnatal, le corresponderá percibir las prestaciones derivadas del régimen contributivo. Entonces sabemos, ¿no?, que nos otorga esa salud
sistemas, prestaciones económicas, ¿no? Esas prestaciones económicas se garantizan en su pago, aun cuando deje de prestar servicios el trabajador CAS durante el periodo de latencia. Otro es recibir al término del contrato un certificado de trabajo. Bueno, tal vez ese derecho es demasiado, muy básico, ¿no? Pero dice un certificado de trabajo. Cuando terminas una relación laboral, te dan un certificado de trabajo. Cuando estás prestando servicios, allí te dan una constancia de trabajo, la diferencia. Ahora, hay también el certificado único de trabajo, que es un procedimiento administrativo que nos facilita el Ministerio de Trabajo. Pero tienes derecho a que te den un certificado de trabajo, aun cuando en ese certificado de trabajo, tal vez tú puedes decir, a mí, doctor, me han destituido y no sé si me convendrá pedir un certificado de trabajo. Ya sentencias de la Corte Suprema han establecido que en el certificado de trabajo solamente se hace constar los datos de la prestación del servicio, sin contener ninguna aseveración o información que perjudique al trabajador, porque como puedes ver es un derecho laboral. 13. Percibir la remuneración prevista para el cargo de confianza o para el puesto de dirección designado o encargado. Retornar a su puesto de origen terminada la designación o encargatura. Entonces, ¿qué pasaba antes? Al trabajador CAS lo hacían firmar su contrato como asistente administrativo. Ni bien estaba 2 días, lo subían indicándole responsable de la jefatura de contabilidad, por ejemplo. Ya. Y cuando él se daba cuenta, las funciones que estaba realizando son las funciones del puesto de dirección y no tiene nada que ver con lo de asistente. Y como asistente le dijeron 3.500 y le seguían pagando 3.500 pese a que existía mayor responsabilidad y mayor función. Entonces, esta situación hizo que se modificara la ley y se estableciera expresamente el derecho del trabajador CAS a percibir la remuneración prevista para el cargo de confianza o el puesto de dirección designado o encargado. Entonces, en el caso tal vez el asistente ganaba 3.500 soles. Posteriormente lo hacen ocupar la jefatura o la gerencia, digamos, de la oficina de contabilidad, que es un cargo de dirección o también pueden ser cargos de confianza. Entonces, allí se verifica cuánto le corresponde a ese cargo. A ese cargo le corresponde 7.000. ¿Cuánto debe ganar nuestro trabajador CAS? 7.000 soles. Ahora, como él está prestando servicios y debido a una designación o encargatura, que es una forma de desplazamiento de personal, ha pasado de una unidad orgánica a otra unidad orgánica, ostentando un cargo de dirección o de confianza. Cuando se le quita la confianza o termina la encargatura, él tiene derecho a retornar a su puesto de origen, ¿ya? Retornar al puesto de origen. No se le puede cortar el vínculo. Eso es lo que indica la norma. Porque a veces le dicen ya, asistente administrativo, ni un día lo pasan a responsable, venció tu contrato y lo sacan. Allí no dice eso. Dice que tiene que retornar a su puesto de origen terminada la designación o encargatura. Ahora veamos los dos derechos que se han establecido actualmente. Ya. El primer derecho son las gratificaciones. Ya, dice, el contrato administrativo de servicios otorga al trabajador el derecho a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, cada una de las cuales es equivalente a una remuneración mensual. Con esto ya no se paga aguinaldos, se paga gratificaciones y el monto de la gratificación es equivalente a una remuneración mensual. Ahora, dice que el régimen de contratación administrativa de servicios deja de ser con esto un régimen precario y transitorio, sin beneficios completos.
¿Por qué no les reconocían las gratificaciones ni la compensación por tiempo de servicios? Porque debido a la precariedad y transitoriedad de este régimen, era posible que te contraten por 2 meses, 3 meses, después un mes, un mes, un mes. O sea, terminaban relaciones laborales. Y eso impediría que se establezca un monto por gratificaciones y también establecer un pago de compensación por tiempo de servicios. Pero a partir de la ley 31131 que estableció la existencia de trabajadores CAS indeterminados, esa situación de precario y transitorio ha desaparecido. Y ya, bueno, es el momento oportuno de otorgar gratificaciones a los trabajadores CAS, sean determinados o indeterminados. Ahora, el pago está sujeto a presupuesto, como ustedes saben. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo presupuestal no puede servir para negar derechos laborales. Y por su parte también debe tenerse en cuenta que hay que realizar y revisar si es que se está haciendo la gestión pública correspondiente para que se pague las gratificaciones. Si los órganos de dirección no están haciendo las gestiones que correspondan para que se paguen estas gratificaciones, existe responsabilidad para ellos. Por eso dice, si el servidor CAS tiene una remuneración mensual de 2.500 soles, tenemos que en julio le van a pagar 2.500 soles y en diciembre 2.500 soles. No dice la remuneración prevista en el contrato, es la remuneración mensual. Un trabajador casi indeterminado, por ejemplo, no solamente gana la remuneración prevista en su contrato, sino que a ella se han ido incorporando los convenios colectivos, por ejemplo, los centralizados. Entonces, eso más se suma y esa es la remuneración mensual. Y tiene base naturaleza remunerativa, por eso es base computable para la compensación por tiempo de servicios. Bien, este es otro de los derechos que ya tenía el 728 y el 276. Sin embargo, pese a que son más de 300.000 trabajadores CAS en el gobierno nacional solamente, no se les reconocía esta compensación por tiempo de servicios, que es un beneficio social básico para cuando se culmina la relación laboral con un trabajador, porque le compensa el tiempo que ha estado prestando servicios a una entidad pública. Pero a partir de la modificación hace unos meses, ahora se establece que el contrato administrativo de servicios otorga al trabajador el derecho a la compensación por tiempo de servicios, el CTS, tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicios. El pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad. Ya, entonces aquí ya encontramos algunas diferencias con el 728, ¿no? Acá no hay depósitos semestrales, tampoco se establecen pagos antes del término de la relación laboral. Entonces aquí tenemos un beneficio social de previsión. La naturaleza remunerativa es diferida al término del vínculo laboral con del trabajador CAS con la entidad. Y su finalidad de este beneficio social es proteger al trabajador luego que es cesado. A diferencia del 728, no es semestral, tampoco es de libre disponibilidad, es acumulativa y diferida al cese. ¿Ya? En este caso, como puedes ver, lo que se hace es multiplicar por cada año de servicio, ¿no? ¿Cuántos tiempo estás de CAS? 8 años. Entonces, 8 años se tiene que multiplicar tu remuneración. En este caso, se aplica la teoría de los hechos cumplidos. Tú puedes decir, pero doctor, esto recién ha salido, entonces será para los nuevos. Respecto de los derechos laborales, se debe entender que eso se aplica a las consecuencias de las relaciones laborales. Y una consecuencia de la relación laboral es la compensación por tiempo de servicios. Por lo tanto, aun cuando tu prestación de servicios haya iniciado con anterioridad a la ley que reconoce la CTS para el trabajador CAS, eso no es obstáculo para que cuando termines y ceses te paguen una remuneración por cada año de servicios.
¿ya? Se llama teoría de los hechos cumplidos y está regulado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Y aquí, en el caso de los 276 tiene el efecto cancelatorio y tiene otro tipo de, de cálculo, teniendo en cuenta el MUC y el incentivo único que se paga a los 276. Y aparte que en los 276 se rigen por un sistema único de remuneraciones. Sin embargo, en el caso del CAS y del 728, ellos se regulan por un contrato. Entonces allí, por ejemplo, el depósito, en el caso del CAS del CTS, es al final, cuando termina su vínculo laboral. Pero en el caso del 728 es semestral. En el caso del CAS no hay disponibilidad. En el 728 a veces hay disponibilidad parcial. En el caso del CAS, no se deposita el CTS a una entidad financiera. En el caso del 728 sí, porque como en el caso del CAS el pago de la CTS se dará al final, la misma entidad con sus recursos es quien va a pagar. En el caso del CAS, la naturaleza es diferida total, hasta que termine la relación laboral del trabajador CAS. En el 728 es mixta. Puede ser a veces de que por la disponibilidad parcial se den tramos donde se paga o tal vez siempre al final de la relación laboral. Ahora veamos los derechos colectivos de los trabajadores CAS. Como les indiqué, existen tres derechos laborales colectivos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Veamos el primer derecho. Ya. ¿Cuál es el contenido esencial de la libertad sindical? Dice, es la facultad de fundar sindicatos, afiliarse a sindicatos y participar sin injerencias. En el sector público puede estar limitada por la naturaleza de los servicios y las normas presupuestarias. Cuando hablamos de la libertad sindical, la entendemos de dos formas: positiva y negativa. La positiva te da el derecho a fundar organizaciones sindicales, a afiliarte a organizaciones sindicales y a ostentar cargos sindicales. Libertad sindical positiva. Libertad sindical negativa te da el derecho a decidir no ser parte de un sindicato o, en su caso, siendo parte del sindicato, pedir tu desafiliación al sindicato. Entonces, esos derechos son los que se tienen en cuenta en la libertad sindical. Entonces, libertad sindical generalmente nos lleva a hablar de organizaciones sindicales, que como te dije pueden ser sindicatos. Si los sindicatos se unen, hacen federaciones; si las federaciones se unen, hacen confederaciones; si las confederaciones se unen, hacen centrales sindicales. Pero lo que generalmente nos topamos son con sindicatos de entidad pública, sindicatos de gremio, sindicatos de rama de actividad, también a nivel distrital, departamental, regional y nacional. Entonces, el Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido la vigencia de la libertad sindical en el sector público, pero le establece límites razonables. Por ejemplo, a través de la libertad sindical siempre tiene, a diferencia de la empresa, su finalidad es ganar dinero, ¿no es cierto? Y ella obtiene ganancias. Entonces, la organización sindical tiene que participar de esas ganancias. En el caso del empleador estatal, es una entidad pública y los recursos que tiene derivan de los tributos de de la sociedad peruana. Es eso lo que está aquí. Es por eso esos tributos que se trasuntan en presupuesto lo que puede ser un límite a algunos derechos que piden los trabajadores. Eso le llaman derecho presupuestario, también derecho financiero. Y al otro lado está el derecho del empleo público. Entonces, esa es la situación en el empleo público. O sea, no es tan libre. ¿Por qué?
mientras que la empresa tiene por fin ganar ingresos. En el caso de la entidad, la finalidad es pública, garantizar obras públicas y servicios públicos. Entonces, por eso es de que siempre hay límites, pero esos límites deben ser excepcionales y justificados, ¿ya? Excepcionales y justificados. Compatibilidad con la imparcialidad del servicio público. La libertad sindical debe armonizarse con el principio de neutralidad, especialmente en funciones de autoridad para no comprometer el interés general. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La libertad sindical no puede dejar de lado los servicios públicos para los que ha sido hecho la entidad pública. Pero a pesar de eso, se debe buscar soluciones de consenso entre el interés público, los servicios públicos y los intereses sindicales. Ahora, cuando está en juego un derecho fundamental, allí sí la situación es distinta. La entidad tiene que hacer prevalecer el derecho fundamental sobre el interés público. Pero para hablar de derechos fundamentales se tiene que acreditar que el contenido esencial del derecho fundamental se ha afectado. Por ejemplo, soy un trabajador CAS y mi remuneración mínima vital era de 1.130. Han indicado de que mi remuneración no debería de ser 1.130 porque cuando yo ingresé la remuneración mínima vital era de 950 y me han reducido. En ese caso, ¿procede un amparo o un contencioso administrativo? Evidentemente procede el amparo porque se está afectando el contenido esencial de la remuneración. En el Perú todos los trabajadores ganan como mínimo 1.130, que es lo mínimo, y le han reducido a nuestro trabajador a 950 y están afectando gravemente el derecho esencial a la remuneración. Eso se llama contenido esencial del derecho fundamental. ¿Ya ves? Lo has visto clarito y ahí es cuando vienen los amparos. Cuando no está claro y es complejo, olvídate de los amparos. Te lo van a declarar improcedente y estás perdiendo el tiempo. Segundo caso, soy un trabajador CAS y gano 10.000 soles mensuales. Y el mes pasado me han reducido 100 soles. Pues gano ahora 9.900 soles. ¿Se habrá afectado el contenido esencial a la remuneración en ese caso? No, porque no se está afectando el mínimo. ¿Qué significa eso? No significa que no tiene no tiene protección. Significa que el amparo no es la vía adecuada. Él tendrá que agotar la vía administrativa e irse a un proceso contencioso administrativo. Ya, eso es lo que pasa, esas son las diferencias con el contenido esencial de un derecho fundamental y el derecho fundamental en sí. Pues, o sea, no todo es, mi derecho fundamental se ha violado, no, hay que evaluar en cada caso concreto cuándo se ha violado ese derecho, si en verdad se ha violado o no. No es lo mismo terminar el vínculo laboral de un discapacitado que terminar el vínculo laboral de un trabajador CAS de 25 años, sin familia, ¿no? Entonces, en el caso del trabajador CAS de 25 años sin familia, ¿iniciará una acción de amparo? No, va a ser declarado improcedente. Él tiene que irse a un contencioso administrativo. En el caso del trabajador discapacitado, con 50 años de edad, esposa e hijos, ¿procede el amparo o nos vamos al contencioso? Evidentemente procede el amparo por la situación particular. Allí, como ves, allí sí se viola el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo. En el otro solamente está violando el derecho al trabajo, pero no en su contenido fundamental. Por eso es importante, porque ahora están de moda, todo lo ven amparo. Entonces, y los amparos se declaran improcedentes. A veces uno ya les dice, ya, si quieres presentar tu amparo, lo presentamos. Te lo van a admitir. Ahorita yo hago un amparo, a la semana el juez me lo admite, pero no es porque el juez quiera o porque el juez diga, tengo que, está bien, sino que la ley le obliga al juez a admitir el amparo.
Entonces, por eso le presentan y él lo que hace es admitir el amparo. El problema está meses después en la audiencia. A veces, antes de que se lleve a cabo la audiencia, revisa improcedente la demanda en sentencia. Es tú revisas y ahí hay que verlo objetivamente. Si en verdad se está violando el contenido esencial o si en verdad tengo que irme al proceso contencioso administrativo. Eso está en el caso de los trabajadores CAS. Ya. Como te dije, la libertad sindical está íntimamente ligada con la formación de los sindicatos. Ya, entonces, la formación y el registro de los sindicatos en el sector público. Ya, en principio, las organizaciones sindicales, con el acta de constitución, ya son existentes, no requieren nada más. Es por eso que se dice que posteriormente ellos presentan su registro. Y el registro es un acto declarativo, solamente, existe un sindicato, no lo constituye. ¿Qué significa eso? Que tú puedes realizar actividad sindical aun cuando tu sindicato no esté inscrito, salvo excepciones previstas en la ley. Por ejemplo, en la ley de negociaciones colectivas, la ley 31188, para la presentación del pliego de reclamos se exige que la organización sindical esté registrada en el ROS, el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. Si no está inscrito, va a haber problemas de legitimidad y representación. Y es probable que allí se va a quedar el pliego de reclamos. Pero para otras actividades no es necesario el registro, pero sí muy útil. O sea, tú me dices, pero, o sea, si no tengo registro, ¿puedo presentar oficios, hacer? Sí, puedes hacer todo eso. Y no pasa nada, no pasa nada porque el registro solamente es un acto declarativo, no constitutivo. ¿Qué significa esto? Solamente declara que hay un sindicato. Cuando es constitutivo, significa que tienes que esperar a que salga para recién pensar que hay un sindicato. Mientras no haya registro, en el caso de los sindicatos públicos, puedes hacer tus actividades, salvo excepciones como la que te acabo de decir de la negociación colectiva. Porque la organización sindical, en ese caso, sería una organización sindical de hecho, y toda su actividad se realiza con normalidad. Ahora, lo ideal es que tengas tu registro, pero a veces también puede ser de que ha habido problemas de intrasindicales, juntas directivas, una no acepta que la otra es la junta directiva y casi el sindicato está sin cabeza y eso ha logrado de que no haya un registro de la nueva junta directiva. Claro. Entonces, pero eso no significa que el sindicato no existe ni que tampoco puede hacer actividad sindical, puede hacerla. Claro, van a tener conflictos, pero eso ya se soluciona vía judicial en los procesos laborales intersindicales o intrasindicales. Inter es entre sindicatos se discuten. Internamente, juntas directivas se discuten. Y eso lo decide el juez. Ya. Igual que en el 728, para formar un sindicato en el sector público se requiere acta de constitución, los estatutos, el padrón de afiliados y la solicitud de inscripción ante el Ministerio de Trabajo y autoridad competente. Con eso lo presentas y te deben ya dar tu ROS, tu registro sindical. Em, Requisitos y barreras institucionales. En la práctica existen trabas como dilaciones administrativas, negativas arbitrarias o desconocimiento por parte de las oficinas de recursos humanos. Ya. A veces hay organizaciones sindicales y se dan cuenta del problema que tienen respecto de las autoridades que rigen la entidad. Uno, por ejemplo, uno es que se da una mala práctica sujetar la actividad sindical a que la municipalidad o la entidad pública le emita una resolución que reconoce su organización sindical. Eso es un trámite ocioso, no está previsto en la ley. Puedes hacerlo, pero que lo hagas no significa que sea obligatorio y tampoco condiciona tu labor sindical. O sea, una vez me dijeron,
Ese doctor que no puede hacer nada porque estoy esperando a que salga la resolución. O sea, pasa 30 días y no vas a hacer nada. No es que tengo que esperar a que salga la resolución. Y eso es mentira, sí puede hacer. Solamente la entidad emite un acto administrativo de algo que existe. Porque si te sujetaras a lo que dice la autoridad, en ese caso aparece el convenio OIT 151, que prohíbe la injerencia en los asuntos sindicales por parte de la autoridad administrativa, en su constitución, administración y desarrollo. Rol de las autoridades administrativas frente al registro sindical. El Estado debe actuar como garante de este derecho, evitando cualquier tipo de obstrucción o discriminación. Es decir, que cuando tienes allí, presentas tu registro del sindicato o el registro de la nueva junta directiva, la entidad pública, que es el Ministerio de Trabajo, debe dar las facilidades del caso para que el registro se produzca y de esta manera se garantice la existencia del sindicato. Reconocimiento de la representación sindical, representatividad y legitimidad. Se exige que el sindicato tenga una base suficiente de afiliados y una dirigencia democráticamente elegida. Las facultades del sindicato en la administración pública puede participar en negociaciones, acompañar en procedimientos disciplinarios y formular propuestas sobre condiciones de trabajo. Procedimientos para acreditar y mantener la representatividad. Las autoridades pueden requerir información periódica, como padrón actualizado, para reconocer la vigencia de la representatividad. ¿A qué se refiere estos dos? Mira, en el primer caso, el sindicato esencialmente sirve para mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados, pero también sirve para ejercer la defensa de sus afiliados. Es por eso que para mejorar condiciones de trabajo participa en negociaciones. Para garantizar la defensa de sus afiliados puede acompañar al afiliado como asesor en procedimientos administrativos disciplinarios. Y también, si es que se emite alguna disposición respecto de la aplicación de condiciones de trabajo, el sindicato puede formular propuestas a la entidad pública, al titular del pliego o a la autoridad administrativa competente. En el caso de la representatividad, tú puedes decir, no, pero ahí podrían limitarnos. Bueno, no es tanto para limitar. Cuando les piden el padrón actualizado a las entidades, lo que pretenden es verificar si eres sindicato mayoritario o sindicato minoritario, porque en uno u otro caso el convenio resultado tiene un alcance diferente. Si eres sindicato mayoritario, es decir, de todos los trabajadores, digamos son 100 trabajadores, tú tienes 51 trabajadores, entonces eres el sindicato mayoritario. ¿Qué implica eso? Que cuando tú realices el convenio colectivo, este se aplica a todos los trabajadores de la entidad. Ahora, yo solamente de 100 trabajadores tengo 40 trabajadores. Eres sindicato minoritario. Entonces, el convenio colectivo solamente se aplica a tus afiliados y no a todos los trabajadores. Ya, veamos ahora el derecho a la negociación colectiva en el empleo público. Contenido, alcance y procedimiento. Dice, abarca la posibilidad de acordar condiciones laborales, económicas y sociales. Se inicia con una propuesta del sindicato y una mesa de trato directo. Distinción entre negociación y diálogo social. El diálogo es meramente consultivo, mientras que la negociación busca acuerdos vinculantes plasmados en convenios colectivos. Para la negociación colectiva, reglas para la negociación en función a niveles. Puede darse a nivel centralizado y descentralizado. Ya, en el sector público, en lo que vas a encontrar es, primero, la negociación colectiva es un derecho fundamental previsto en la Constitución Política del Perú. Punto. Ya en la práctica, la negociación colectiva es un procedimiento porque tiene etapas. No estamos hablando de procedimiento administrativo, ¿ah? Estamos hablando de que es un procedimiento que tiene etapas. Entonces, esa negociación colectiva se divide en etapas. Primera etapa,
que se inicia con la presentación del pliego de reclamos o proyecto de convenio colectivo. Esto da inicio a la etapa de trato directo o negociación directa. En ese caso, las partes conversan directamente. Allí es conversar, dialogar, persuadir. Si quieres imponerle algo al otro, ya sabes de que si es que el otro no lo tolera, esa etapa de negociación por trato directo termina. Si no se ponen de acuerdo en trato directo, se puede ir a una conciliación. Es un derecho, ¿ah? Se puede, no es obligatorio. O tal vez te puedes ir a huelga. Eso ya es la estrategia sindical. Si te vas a a la conciliación, un tercero del Ministerio de Trabajo generalmente les dice a las partes para que puedan conversar y dialogar, les trata de hacer ver situaciones, ventajas y desventajas, pero no toma una decisión. Sigue la decisión en manos de los trabajadores y la entidad pública. Si no funciona la conciliación, te vas a huelga o también, o es otra facultad, podrías decirle al conciliador, ambas partes de acuerdo deben estar, que actúe como mediador. En ese caso, el conciliador, al actuar como mediador, escucha las propuestas de ambas partes y da un punto medio que puede ser favorable a uno y favorable al otro. Y esa propuesta es la que se puede admitir. Si fracasa la mediación, te puedes ir a huelga o en su caso a un proceso arbitral. El proceso arbitral inicia con la demanda arbitral, con la propuesta final de ambas partes ante un tribunal arbitral. El tribunal arbitral realiza una audiencia, recibe demanda, contestación y emite el laudo arbitral, el cual decide. Mientras estás en arbitraje, no se puede hacer huelga. Todo eso es el proceso de negociación colectiva. Y el producto de la negociación colectiva es el convenio colectivo. Generalmente piensas, ¿no? En la negociación colectiva hemos hecho el documento y dice convenio colectivo. Sí, está bien. Cuando también firmas un acta con acuerdos, esa acta, para efectos jurídicos, es un convenio colectivo. Cuando aceptas la propuesta del mediador, esa acta es el convenio colectivo. Y cuando sale un laudo económico, ese laudo económico tiene la naturaleza de convenio colectivo. Por eso, el producto de la negociación colectiva es siempre el convenio colectivo. Entonces ya ves que inicia con un pliego de reclamos, se pasa por todo ese proceso y al final se emite un convenio colectivo. Ahora vamos a encontrar algunas situaciones como restricciones presupuestales y legales. El contenido económico de los convenios debe estar previamente autorizado por el MEF y no puede contradecir normas de orden público. Eso también es importante. Se establece dentro de todo el procedimiento de negociación colectiva en el sector público previsto en la Ley 31188, una etapa que no suspende, pero sí necesariamente se tiene que correr traslado de las propuestas económicas al MEF, ¿ya? Porque el MEF tiene importancia en el Sistema Nacional de Recursos Humanos y no puede contradecir normas de orden público. Por ejemplo, si es un sindicato 276, no podría modificar el MUC, porque eso es una norma de orden público que deriva en un sistema único de remuneraciones. Control de legalidad por parte del MEF y entidades similares. Evalúan si los acuerdos son sostenibles y compatibles con el presupuesto institucional. Eso es importante. Lo que ha sucedido es de que a veces ya va a cambiar la gestión, entonces justo el alcalde, para malograr a la siguiente gestión, suscribe convenios colectivos donde reconoce beneficios y beneficios para los trabajadores sin que exista un informe de viabilidad presupuestal serio y documentado. Inclusive el MEF ha mandado una directiva de cómo debe ser el informe de viabilidad presupuestal. Por lo tanto, no es útil un pequeño informe que diga, sí tenemos dinero y se acabó.
tiene que hacerlo conforme a lo que dice el MEF, porque son recursos no solo del Estado, sino de los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Ese convenio colectivo no se aplica, porque es nulo de pleno derecho, porque no está sustentado en el principio de provisión y previsión presupuestal, y se les está declarando la nulidad. Entonces, hay esos problemas. Entonces, para evitarte esos problemas, antes de emocionarte con todo lo que te pueden dar, tienes que preguntar de dónde va a venir la plata y que se haga bien el informe sustentatorio. Cuando ya tienes bien el informe que lo sustenta, recién suscribes el convenio colectivo para evitarte estar en un juicio. Esos juicios de nulidad de convenio no duran 6 meses. Es un año, primera instancia, otro año, segunda instancia, y casación es 2 años más, 4 años. Entonces, por eso, para evitar eso, siempre un informe de viabilidad presupuestal serio y real, que cuando pidan la nulidad, el juez pueda verificar, no en este caso, si había y rápidamente dice infundado, y tú ya puedes presentar tu demanda de ejecución de convenio colectivo, porque sabes que no lo van a quitar tu convenio colectivo porque tiene su sustento técnico. Entonces, existen las tensiones entre la autonomía colectiva y el control estatal. El control previo puede limitar la autonomía negociadora y generar conflictos sobre la validez de los acuerdos. Convenios colectivos en el ámbito público. Eh, en este caso, cuando es un convenio colectivo, eh, nosotros tenemos la estructura piramidal. Arriba está la Constitución, abajo están las normas legales, abajo las normas reglamentarias, abajo las normas administrativas generales. Abajo vas a encontrar allí a los contratos, las sentencias, las resoluciones y los convenios colectivos. Es por eso que el convenio colectivo no puede contravenir normas de arriba. Por ejemplo, no podría decir que establece una gratificación que la ley dice que es de una remuneración mensual, indicando que es 5 remuneraciones. Corre riesgo de ser declarado nulo, porque contraviene la ley. Ahora tú me dices, yo sí he visto que están ganando, es que todavía nadie ha pedido su nulidad o su resolución, pero si detectan, es posible dejarlo sin efecto. Ya. Ahora, no puede contravenir esto. Sin embargo, sí es obligatorio para las partes. El convenio colectivo en el Perú, y esa es una de las situaciones también que la Constitución del 93 ha avalado como proceso de flexibilización laboral, los convenios colectivos tienen fuerza vinculante. En la Constitución del 79, los convenios colectivos tenían fuerza de ley, y al tener fuerza de ley, le reconocías irrenunciabilidad de derechos. Actualmente solo fuerza vinculante. Es como un contrato. Por ejemplo, haces un contrato de préstamo, ¿quiénes nomás se pueden obligar? El prestamista y el prestatario, ¿correcto? El deudor y el acreedor. De la misma manera, en el convenio colectivo solamente se exige la entidad y el sindicato. Ellos se exigen y es obligatorio para las partes. Ya, pero esa obligatoriedad recuerda que está sujeta a que el convenio sea acorde con la normatividad. Por eso es posible que la entidad diga no voy a cumplir, pero en ese caso tendrá que acreditar por qué no va a cumplir, porque ella está obligada. Ahora dice, su vigencia suele ser anual, salvo pacto en contrario. Se declaran inaplicables convenios que contravienen la ley o carecen de financiamiento. Los beneficios económicos se extienden a todos los trabajadores cuando se trata de sindicatos mayoritarios. En este caso también dentro del convenio colectivo vas a encontrar cláusulas, cláusulas obligacionales, cláusulas normativas y cláusulas delimitadoras. De estas tres cláusulas, las cláusulas normativas son permanentes. Dentro de esas cláusulas normativas permanentes están los incrementos remunerativos, es decir, que no están sujetos a la vigencia del convenio.
Si bien están contenidas en el convenio, debido a su naturaleza de cláusulas normativas, se extienden en el tiempo, aun cuando el convenio pierda su vigencia. Ahora veamos el derecho a la huelga de los empleados públicos. Bueno, ya has visto lo complicado que es la negociación colectiva y los problemas que tenemos, ¿no? Ya. El derecho a la huelga de los empleados públicos. Primero, es una suspensión concertada y pacífica de los trabajadores para defender intereses colectivos. Es por eso que cuando se hace una huelga, a veces no es recomendable la emoción momentánea, porque a veces agarran los mismos bienes, por ejemplo, en una universidad, los profesores hacen huelga y tal vez agarran los pupitres de los alumnos y las mesas donde trabajan los alumnos y lo ponen en la puerta para que nadie ingrese. Recuerda que es una suspensión concertada y pacífica del trabajo para defender intereses colectivos. No implica esas medidas de fuerza. Entonces, los dirigentes que hagan eso podrían estar sujetos posteriormente a proceso administrativo disciplinario. Ya. Restricciones y servicios públicos esenciales. En estos casos, el derecho puede restringirse para proteger la continuidad de los servicios como salud, seguridad y justicia. Para esto, la entidad pública debe haber cursado al Ministerio del Trabajo cuáles son esos servicios públicos esenciales. El Ministerio de Trabajo debe haber comunicado al sindicato para que el sindicato verifique cuál es el personal básico que se debe quedar para mantener los servicios públicos esenciales, sin perjudicar el derecho de huelga. Límites al uso de medios de coerción ilegítima. No se permite el uso de violencia, bloqueos o amenazas como parte del ejercicio del derecho de huelga. Lo que va a generar, si se hace eso, es procesos administrativos disciplinarios. Para la declaración de huelga en el sector público, bueno, la declaración de huelga no solamente deriva de la negociación colectiva, que viste que en varios momentos se podía dar. Es un derecho que no está sujeto a la negociación colectiva, se puede dar en cualquier momento, siempre y cuando se justifique en el acta respectiva los motivos que hacen ir a huelga, el plazo de la huelga, los que aprueban la huelga según los estatutos o según la ley. Por eso dice que se exige acuerdo previo, se debe avisar a la entidad empleadora y comunicación a la autoridad administrativa de trabajo. Si es que no se cumplen con los requisitos de la huelga se declara improcedente y si aún así persiste, la huelga se declara ilegal. En ese caso, se van a producir los descuentos por los días no trabajados, sanciones disciplinarias y la pérdida de fueros sindicales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando declaran ilegal. Cuando es improcedente todavía puedes apelar, pero si confirman, la improcedencia se vuelve en ilegalidad. Posibilidad de servicios mínimos obligatorios durante la huelga. En sectores estratégicos se puede exigir la prestación de servicios esenciales durante la huelga. Ahora, los sindicatos pueden participar en los procedimientos disciplinarios de sus afiliados, ya sea acompañándolos o ejerciendo una defensa sindical. El sindicato puede asistir al trabajador durante su defensa administrativa garantizando la imparcialidad. Límites legales. La participación debe ceñirse al procedimiento establecido y no reemplaza la defensa personal. Buenas prácticas institucionales para garantizar transparencia y diálogo. Incluir al sindicato en observadores o comités mixtos de revisión disciplinaria. Ahora, otra de las situaciones que también se da es que si bien en base a tu libertad sindical formas organizaciones sindicales, también se te otorga el derecho a ser elegido dirigente sindical. Entonces, como dirigente sindical también tienes tus propios derechos, como el fuero sindical y las licencias sindicales. Entonces, tienen protección contra el despido y pueden solicitar licencias con o sin goce de haber para ejercer la función. Su estabilidad laboral está reforzada porque si se despide un dirigente sindical, se presume que existe un despido nulo y eso se ve a través de una acción de amparo.
No pueden ser despedidos durante el ejercicio de su mandato ni 6 meses después, salvo autorización judicial. La extensión de la protección a dirigentes suplentes y miembros de comisiones negociadoras. Em, si hay dirigentes que son suplentes o también miembros de comisiones negociadoras que no son dirigentes sindicales, se extiende esta estabilidad laboral reforzada y el fuero sindical y las licencias que correspondan. Cuando hablamos de estos derechos colectivos del empleo público, en el sector público, no solamente a veces notamos que no existe una ley de libertad sindical en el sector público. Te remiten al TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del sector privado. Lo mismo con el derecho de huelga, te remite al TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del sector privado. Pero hay normas que son los convenios de la OIT, donde destaca el convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre negociación colectiva, y el más importante para la administración pública es el convenio OIT 151 sobre relaciones laborales en la administración pública. Entonces, opiniones y recomendaciones que emite el Comité de Libertad Sindical también son importantes para interpretar los derechos colectivos de los empleados públicos, donde se interpretan y aplican normas internacionales en casos concretos. Y las obligaciones del Estado peruano respecto a la aplicación directa de tratados internacionales laborales. Esto implica el control de convencionalidad. Los jueces controlan que las entidades cumplan con los convenios internacionales que ha suscrito el Perú. Y con eso culminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia. Los invitamos a nuestra colega que tenga alguna duda, alguna inquietud, que puedan hacer sus preguntas ahorita, que el doctor los va a atender. Mientras tanto, vamos leyendo algunas preguntas en el chat que Richard nos ha preguntado, por ejemplo, buenas noches, doctor. ¿Cómo se puede probar ante el juez que el sindicato es mayoritario en la entidad? ¿Es responsabilidad del trabajador demandante probar o de la municipalidad? Dependiendo de lo que se pide en el proceso. Pero generalmente es importante que el sindicato, si es para reforzar su derecho, que él lo acredite. Para eso puede hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y pedir al jefe de recursos humanos que informe sobre cuántos trabajadores hay en la empresa y tu secretario de actas debe informar cuántos afiliados al sindicato hay. Entonces, si se verifica que son más que los que trabajan en la empresa, evidentemente es un sindicato mayoritario. Vamos con nuestro colega César, nos pregunta, doctor, fui CAS transitorio que ingresé por concurso público con 18 meses laborados. No me renovaron el contrato en abril, pero estoy solicitando la desnaturalización del contrato. ¿Podría solicitar el pago de las gratificaciones? Em, si es que te han despedido antes de que salga la ley, no tienes derecho. Si es que te logran reponer, tampoco hay beneficios sociales por trabajo no realizado. Solamente vas a pedir una indemnización. Andy Mendoza también nos está preguntando en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Es necesario el consentimiento del trabajador para el desplazamiento? En el caso de los trabajadores CAS, no existe consentimiento siempre y cuando sea dentro de la misma provincia o dentro de la misma entidad. Andy también nos está preguntando, ¿en qué casos puede existir una omisión de funciones cuando no se gestiona el presupuesto? Bueno, hay que evaluar, ¿no? La oficina de presupuesto tiene sus propias directivas. Si incumple esas directivas o pasos previstos en esa directiva para determinada actividad, allí puedes hablar de que hay omisión de funciones. Pero si está cumpliendo con lo que indican las directivas que le da el MEF, entonces no hay omisión de funciones. Puede haber un caso de fuerza mayor o caso fortuito que esté impidiendo el pago. Nuestro colega Alberto se acaba de hacer una pregunta muy rápida. Doctor, buenas noches.
En caso de acoso o hostigamiento laboral, ¿cuáles son los caminos que puede usar el empleado? Mencionó la Defensoría del Pueblo. ¿Podría acudir a la Oficina de Integridad o la OSI? La OSI solo ve afectaciones a recursos públicos referidos a los sistemas administrativos. El acoso laboral es una falta prevista para el procedimiento administrativo disciplinario. Andy Mendoza también nos ha preguntado, ¿en qué casos participa el sindicato en el PAD? Por ejemplo, a veces puede intervenir en el informe oral. Tal vez el dirigente sindical tiene mayor conocimiento de algunos hechos y puede partir 5 minutos el dirigente sindical, 5 minutos el trabajador. Después también le pueden ayudar a elaborar sus descargos, suscribir el descargo junto con él. Richard también nos ha preguntado, buenas noches, doctor, ¿cómo se puede probar ante el juez que el sindicato es mayoritario en la entidad? ¿Es responsabilidad del trabajador demandante probarlo o de la municipalidad? Esa pregunta ya se respondió, primerita. Ah, ok, ok. También Juliana nos acaba de preguntar si un CAS antes de la desnaturalización recibida 1500 recibía 1500 soles, después de la desnaturalización, para la 728 percibe 1200 soles. ¿Hay algo que se puede hacer? Bueno, se tiene que evaluar la sentencia, qué es lo que dice. Si no dice nada, tiene que hacer un proceso judicial. Pero si dice que lo repongan en las mismas condiciones, bueno, en las mismas condiciones. Tiene que evaluarse el caso concreto en mérito a la sentencia. Ujú. Vamos continuando con la pregunta. Igual a los colegas que están ahorita conectados, invitarles a activar su micrófono para que ustedes mismos puedan interactuar y se pueda volver un poco más dinámica la sesión de esta noche. Vamos a continuar con unas preguntitas. Nos dice, por ejemplo, Richard, doctor, si los convenios colectivos tienen fuerza de ley, ¿se puede demandar su cumplimiento mediante proceso de cumplimiento en contencioso administrativo, no proceso constitucional? Los convenios colectivos se piden su ejecución a través del proceso laboral de la nueva ley procesal de trabajo, sean del sector público o privado. Ujú. Abogados también nos está preguntando, doctor, buenas noches, ¿cómo puede un locador de servicios que presta sus servicios más de 2 años consecutivos, qué se puede hacer para ganar la estabilidad laboral? Tiene que evaluar, solicitar un pedido de desnaturalización, pero tiene que evaluar cómo es su empleador, porque a veces presentando la solicitud inmediatamente les cortan. Y el problema es también qué tipo de régimen hay en la entidad, porque si es 728 y lo sacan, le exigen concurso público para su ingreso y los locadores no han ingresado por concurso público. Entonces, la verdad se tiene que evaluar el caso en concreto, porque puede ser que se le dé una solución. Sí, vas a desnaturalizar y después lo sacan y se queda sin trabajo el trabajador. Tiene que haber una estrategia especial en ese caso. Ujú. Dice que es la 276 DR, doctor. Doctor, Eh, sí, adelante. doctor José, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, se escucha. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Recibo un saludo cordial desde Apurímac. Doctor, quisiera hacer una pregunta, de repente no es caso al tema exacto, ¿no? Pero sabe que, o sea, hay un caso, por ejemplo, había un funcionario público en el de salud, y lo cual que de haber pasado los 5 años, ha desnaturalizado, o sea, ha presentado una medida cautelar, era jefe personal, y hasta ahora, o sea, sigue, ¿no? Ya casi 10 años ya sigue siendo jefe personal, doctor. ¿De qué manera se podría cambiar o mover a otro, doctor, a otro, o sea, otro puesto, pues, ¿no? O siempre, o sea, es continuo y perenne va a ser eso, doctor. Usted sabe que para dar una respuesta en ese caso tendría que revisarse el expediente judicial que está a cargo de la Procuraduría General de la República o el Procurador Público correspondiente. Es el procurador el que debe informar en qué estado está el proceso y si es posible sacarlo o no al jefe de recursos humanos. Si hay una sentencia que dice final
y ya no hay nada, ningún otro recurso, entonces él tiene que seguir siendo jefe de recursos humanos. Si es que todavía no ha sacado el proceso y está con una medida cautelar, lo que tiene que hacer es el procurador es ganar el proceso para que la medida cautelar sea cancelada. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Richard, adelante, pues activa tu micrófono. Doctor, buenas noches. Es solo una consulta. Respecto a teletrabajo, cuando una persona ha pedido, ha solicitado el teletrabajo por cuidado de sus padres, eh, no sé, pasa el tiempo y la institución le quiere hacer regresar presencial. Te avisa con anticipación. Eh, el- el servidor en realidad no quiere volver a la presencialidad porque es ¿cómo le digo? Es un gasto, me genera gasto y tiempo además para hacer lo mismo que hacía en casa. ¿Qué puedo hacer o qué se puede hacer para evitar ir al, retornar a a la presencialidad, teniendo en cuenta que hay una jurisprudencia, creo que de servir, el cual indica que el servidor que tiene a cargo de la salud de sus padres tiene la facilidad o tiene la prioridad de hacer el teletrabajo? ¿A dónde se puede recurrir o no puedo hacer nada? Contra la orden de cambio de la modalidad de teletrabajo presencial, tiene que interponer un recurso de apelación y eso va a ir al Tribunal del Servicio Civil. Doctor, eso yo mismo lo presento, ni bien me comunican, yo lo tengo que presentar inmediatamente a Servicio Civil de Servir del Ministerio de Trabajo, creo. ¿Es De la correcto? Autoridad Nacional de Servicio Civil. Tiene 15 días hábiles. Ya. Gracias, doctor. ZTE, tu micrófono, ¿puedes activarlo? Hola, ZTE. Bueno, ya continuamos, vamos terminando ya con las últimas preguntas. Tenemos una pregunta más, me parece. Alberto nos está preguntando, doctor, en el caso de los permisos, cuando en el reglamento interno no se señala su procedimiento, ¿el trabajador podría ser solicitado previamente en en el momento que lo necesita o de manera posterior por regularizar? No, tiene que primero solicitar para adquirir un permiso. Primero se solicita, bueno, el procedimiento es, si no está regulado es al jefe inmediato. Jefe inmediato autoriza y sales de permiso. No es que yo me voy del permiso y posteriormente regularizo. Ahí implica abandono de cargo. Muchas gracias, doctor. Me parece que ya no hay más preguntas por el momento. Ya vamos a cerrar esta sesión. Ya con esta ronda de preguntas damos por concluida esta sesión. Le agradecemos mucho su participación, estimados colegas. Igual le expresamos un especial reconocimiento a usted, doctor. ¿Algunas últimas palabras para culminar esta noche? No, que les vaya bien en el curso, vean sus derechos laborales, siempre con calma. No todo siempre es ganar, también hay interpretaciones a favor del Estado. Les vuelvo a repetir, es el empleo público, no es el derecho del trabajo. En el empleo público vale el presupuesto, vale el interés público. Entonces siempre hay que ir con cuidado. ¿Para qué? Para evitar hacer gastos que no son útiles para ustedes como trabajadores, pensando que se va a ganar algo y después no se gana. Por lo demás, es aplicar los principios que se les ha indicado en defensa de sus derechos laborales.